Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta, el podcast de Miguel Ángel Ruiz. Aprende con el marciano emprendedor sobre negocios, marketing y ventas. Micrófono principal, transición. Ok, apreté todo bien. Espero esté grabando bien y no haber cometido un error. Muchas gracias por estar conectado en un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. En este capítulo vamos a hablar de una temática tremendamente importante para mí. Te pido perdón, Jorge, si hablo muy rápido. Soy chileno. Supongo que ahí trabajas con chilenos, así que sabes lo rápido que hablamos. Lo siento. Si algo no se entiende, me dice, no entendí nada, por favor. Este capítulo es bastante especial. Vamos a hablar con un especialista español sobre una temática que a mí me llama hace bastante tiempo y hace mucho tiempo quería tocar en el podcast, que tiene que ver con la ética en el desarrollo de negocios digitales. Así que, sin más, recuerden que soy Miguel Ángel Ruiz y cualquier información que quieran encontrar de mí puede estar en www.neuromars.cl. ¿Ok? Estamos entonces con Jorge Juan Ramos desde España. Nos visita. Él es desarrollador de software y en este último tiempo ha trabajado en desarrollos para Apple, si mal no me equivoco. ¿Estoy en lo correcto? Así ¿Sí? es. Así que muchas gracias por estar acá y por aceptar la invitación. Gracias a ti, Miguel Ángel. Muchas gracias a ti. Ok, cuéntanos un poquito de tu experiencia. Sé que este último tiempo te has dedicado al tema de desarrollo, trabajando con equipos de desarrollo tanto en España como en Latinoamérica, si mal no, o en América completo. Cuéntanos un poquito cuál es tu experiencia y por qué eres tan relevante en esta temática que vamos a abordar hoy día. Bueno, a ver, tanto como tan relevante, a lo mejor es un poco pretencioso. No, pero... lo siento, yo sigo tu hilo en Twitter y de verdad no hay desperdicio en estos hilos. Si alguien quiere enterarse de las últimas cosas, las temáticas, Jorge tiene unos hilos en Twitter, después vamos a dar tu Twitter, tiene unos hilos donde explica y desarrolla, y alguien que no, yo no soy programador, yo no soy informático, yo soy más del punto de vista de la usabilidad, más de que la programación, y de verdad no tienen desperdicio estos hilos, explica el detalle, cada una de las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias, cuáles son sus implicaciones, así que, por lo menos para mí, si era una persona relevante. Bueno, pues muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Nada, pues me pedías que te contara un poco de dónde vengo yo. Por favor. Bueno, yo al final soy un picateclas más, quiero decir, no es que yo aquí en España tenga una relevancia por encima de la media, ni sea un personaje importante, pero sí que es cierto que formo parte de un grupo no reglado, por llamarlo así, de gente que se preocupa por justamente lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Que es un poco la ética en el desarrollo y la implementación de tecnología. Al final, bueno, yo vengo de la tecnología de los 80, porque yo soy un chaval que nació en el 82 y me explotó en la cara, ¿no? Todo el tema de ordenadores, videojuegos y tal, sobre todo en un Madrid del extrarradio, en el que, bueno, pues éramos todos familias humildes y aunque nos llamara mucho la atención todo el tema, pues evidentemente no podíamos tener todo lo que necesitábamos, o todo lo que queríamos. Necesitarlo no sé si lo necesitábamos, la verdad. Pero bueno, la cuestión es que me viene de chaval, ¿no? Entonces, al final, llevo con un teclado en la mano, pues prácticamente desde los 10 años. Entonces, bueno, algo de experiencia no te puedo negar que sí que tengo. No es que sea el mejor del mundo, ni quiero, por favor, pues no quiero todo ese estrés encima de mí. Sí. Pero sí, soy programador y me gusta de algún modo acercar la profesión a la gente que no lo es, porque al final lo estamos utilizando todos los días. Sí. Y creo que es importante. Sí, obviamente en estos tiempos, en Latinoamérica y el mundo, ¿sí? En Europa, en Latinoamérica, es nuestro día a día. O sea, vivimos, y la pandemia lo aceleró. Sí, la pandemia el 2019, por lo menos Latinoamérica 2020-2021, aceleró de forma abrupta la adopción de la tecnología y todos aquellos que estaban fuera del bote
se vieron obligados a utilizarlo porque era el único medio de comunicación. O sea, perdiste toda comunicación con el exterior y la pandemia aceleró el uso de Zoom, Meet, lo que sea. Aceleró la opción de trabajo remoto para las empresas porque se vieron obligadas a aquellas empresas que no se querían subir al barco se vieron obligadas a subirse porque era eso o dejamos de producir. Las familias se comenzaron a comunicar a través de redes sociales, la abuelita se vio obligada a utilizar WhatsApp porque era el medio de comunicación con su familia. Entonces, todos aquellos que estaban fuera del estricto del, del foco de la tecnología se vio inmerso obligadamente y hoy día para nosotros es algo normal. O sea, yo trataba de tener a mi hija fuera de las pantallas, mi hija tiene 5 años, pero me di cuenta de que me vio todo el día frente a una pantalla. O sea, trabajaba frente a una pantalla, veía un celular y en algún momento se vio involucrada en una pantalla y por mucho que tratara de no, era lo que había. Y estaba en la casa y trabajaba frente al computador y en algún momento se puso a mi lado, tuve que ponerle monitos, dibujo animado. Entonces me vi obligado a alguien que no quería que su hija entrara a la tecnología de tan temprana en medio del contexto en el que estábamos, de que era la forma, ¿no? Teletrabajo con niños pequeños. Complicado. Complicado, sí. Oye, y en ese contexto, hoy día está de moda Latinoamérica. ¿Me cuentas cómo está en Europa? Yo creo que estamos muy cerca, ¿no? Latinoamérica no. La diferencia es que nosotros tenemos como meses de desfase, nomás con lo que ocurre, menos con algunas cosas como la ley de datos, que tiene años de desfase. Lo estábamos conversando antes de. Chile tiene una ley de datos descansando en el Congreso hace 6 años. Ley que ya está implementada en toda Europa y que los protege de las multinacionales y la explotación de los sesgos, las Big Five. Aquí yo hablo de las Big Six porque nadie toma Alibaba y Alibaba también es un tremendo monstruo, solo que no es de América, sino que es de Asia. Pero Alibaba es un monstruo. Alibaba con AliExpress es otro monstruo tecnológico. Pero el punto es que en Latinoamérica está muy de moda ser una startup, ser una empresa tecnológica. Todos apuntan a eso, todos apuntan a ser el nuevo unicornio, todos apuntan a tener el nuevo Uber, a ser el nuevo sistema que ya... Y de hecho, el modelo es tratar de repetir el cómo hacemos un negocio sin tener nada, ¿no? Cómo ser un Uber, cómo ser la mayor flota de taxis del mundo sin tener taxi, cómo ser un Airbnb, cómo ser la mayor cadena de hoteles en el mundo sin tener ningún hotel. Entonces todos buscan ser esta estructura y plataforma tecnológica y eso acrecenta la necesidad de hablar esta temática en específico que tiene que ver con la ética de los negocios digitales y el tratamiento de los datos. Entonces, cuéntame cuál es tu mirada, por lo menos, de las startups, su modelo de negocio, y desde ahí desarrollar cómo avanzar hacia startups más éticas. Claro, Que no mira, es difícil. Dime. Que no es difícil, no es imposible, solo que hay que tener la voluntad. No, para nada, no es difícil. Lo que pasa es que los conceptos están equivocados desde el principio. O sea, voy a decir lo que ningún CEO de startup quiere escuchar nunca, pero es la realidad. Es decir, si tú tienes una empresa tecnológica, aunque sean 2 personas trabajando, o 2.000 o 20.000, me da lo mismo, tu producto es tecnológico. Uh-huh. Es decir, si vendes cuchillos, tu producto es el cuchillo que haces. Si el cuchillo no es bueno, no vas a ganar dinero. Si vendes tecnología, es la tecnología que haces lo que vendes. Uh-huh. Es decir, lo que te trae dinero, para hablar en plata, ¿vale? Lo que te trae dinero es cómo de bueno sea tu software en el caso de que vendas software. Y esto la gente no lo quiere entender, porque de lo que se trata en esta cultura de... Aquí en España lo llamamos cultura del pelotazo, ¿no? Montar una startup, en 2 años venderla, ganar 50 rondas de inversión. Sí. Esa cultura de ganar dinero haciendo humo, sí. En los primeros 2000 quizá funcionaba, pero ahora deja de tener sentido porque la gente está empezando a aprender, afortunadamente, de qué va el tema, ¿no? Es decir, yo en el año 90 era un niño muy joven de 8 años, muy niño de 8 años, ¿no? Pero estoy seguro de que llegaría alguien en algún momento a pedir una ronda de inversión en aquel año hablando de telefonía móvil y no, nadie en esa ronda de inversión entendía de lo que estaban hablando si no estaba metido en el ajo, ¿no? Sí. Entonces, lo primero es entender que tu negocio es tu producto y si no cuidas el software, es decir, no haces porque ese software esté bien implementado, porque esté bien trabajado,
porque cumpla con una serie de metodologías y estándares de industria que, aunque no están escritos en ningún lado, como si fueran las tablas de la ley, cualquier ingeniero de software le hablas de esto y sabe perfectamente de lo que le estás hablando. Es decir, estamos hablando de construir bien el producto. Y una vez que está construido bien el producto, todo lo demás viene de la mano. Protección de datos, la inclusión o sea, la utilización de datos que no son necesarios, pero que como todo el mundo los incluye, nosotros también. ¿Entiendes? Ese tipo de prácticas vienen por dejadez. Y al final, como dice mi admirado Javier Recuenco, que seguro que tú que estás mucho por Twitter sabes quién es un problema de incentivos. Sí. Es decir, ¿cuál es el incentivo? O cómo podemos incentivar a esas personas o esas empresas que están empezando a, en vez de pensar en cómo ser los mejores sin tener nada, empezar a ser los mejores desde abajo. Ser marinero antes que capitán. Vaya, todo se resume en eso. Sí, o sea, es tremendo porque al fin y al cabo los software, las tecnologías solucionan problemas. O sea, primero viene un problema, después viene la solución, que en este caso es un desarrollo tecnológico, y desde ahí es mejorar la solución para mejorar de mejor forma el problema. Pero muchos se enfocan en, como lo conversamos, ¿no? En la ronda de negocio, en crecer de forma abrupta, en inyectenme 1.5 millones de dólares para crecer. Y uno mira y dice, como, ¿para qué queréis crecer si primero no tenía una buena solución? Sí, claro, o sea, y además es que ese dinero viene con condiciones. Quiero decir, la empresa o el grupo de inversión que te presta, entre comillas, pues no te los presta, pero que te presta 5 millones de dólares o lo que sea, viene con sus condiciones. Y probablemente sus condiciones, en muchas ocasiones, es, vale, yo te doy este dinero, pero me vas a recabar cierta información porque la necesito para venderla a un tercero. Y esto pasa así de veces. Entonces, sí, por supuesto. ¿qué ocurre? Que ahí, en cierto modo, la ética se diluye. Porque... Y abrimos otro melón. Vamos a estar así toda la conversación. Es decir, vamos a ir abriendo melones constantemente y probablemente no cerremos Contar que ninguno. ojalá podamos cerrar el máximo posible. Perfecto. Vale, pero aquí se abre otro melón, que es que la ética al final es un problema secundario. Y me explico. O sea, para mí es una de las cosas más importantes porque afortunadamente yo tengo el riñón cubierto. Quiero decir, yo tengo para comer, yo tengo un trabajo, tengo un techo, ¿vale? Tengo las necesidades básicas cubiertas. Pero ¿qué ocurre? Que una startup o una empresa que ha recibido una ronda de inversión que no puede perder, no tiene sus necesidades cubiertas. Podemos discutir por qué ocurre esto, es decir, por qué se ha llegado a esa situación, por una mala planificación, por una falta de visión de los directores o lo que sea. Pero la cuestión es que cuando no se tienen las necesidades básicas cubiertas, la ética se hace a un lado porque es la manera natural de trabajar del ser humano, vaya. Es decir, si tú no tienes para comer, te va a dar igual robar a quien sea para poder darle de comer a tus hijos. Pues esto es un poco, haciendo un símil un poco burdo, algo parecido, ¿no? Sí, y no, bueno, ahí yo hago un doble clic sobre eso mismo, doble clic, que tiene que ver con que muchas veces no tan solo es el no comer, ¿no? También es la visión de, oye, cuando empiezo a ver tantos números en la cuenta corriente y empiezo a satisfacer, o sea, cuando veo 9 ceros en mi cuenta corriente, claro, evidentemente tan malo es no estoy... tener para comer como comer por avaricia, quiero decir. Sí, sí. O sea, si, por ejemplo, soy una empresa o sea, hemos visto, yo este último tiempo he estado muy interesado en esto porque es lo que se viene y estamos todos en contexto de eso. Una empresa que recaba información de salud de usuarios, ¿sí? De salud normal, termina siendo comprada por ejemplo, en Chile una ISAPRE. Las ISAPRES son fondos de salud privados. En Chile, a diferencia de Europa, está el sistema público, se llama FONASA, pésimo, eh, lo siento, y el sistema privado, que evidentemente funciona mejor, pero a costa de pago por algo privado, no. Y el punto es que en Chile el presidente de la ISAPRE, de la asociación de ISAPRE, una vez se dijo, nosotros no queremos recibir gente enferma.
Porque obviamente existe en la ISAPRE existe la preexistencia, que es que si tú tienes la preexistencia de una enfermedad, la ISAPRE no te acepta porque evidentemente era un cliente riesgoso y por lo tanto no eres rentable y no te aceptamos, vayas a Claro. FONASA. Entonces, imagínate si una ISAPRE compra una empresa que recaba información de salud y obtengo de forma indirecta informes de salud de potenciales usuarios futuros. Y yo después, sin que tú tengas potencialmente información directa de mí, me rechazas el acceso a una ISAPRE o mi plan de salud, pues dice, usted tuvo una preexistencia. Y tú miras y dices, ¿cómo obtuviste esa información si no es pública? Y es porque compró una empresa que tenía esos datos y que los compartió. Está ocurriendo en Estados Unidos. Yo puse un ejemplo chileno para no decir porque se me olvidó la empresa, pero está ocurriendo en Estados Unidos que finalmente una empresa o el sistema público va a comenzar a entregar los datos de salud pública de sus usuarios a empresas privadas. ¿Con qué fines? ¿Cómo se va a utilizar esa información? Y empezamos a entrar en una marea oscura de Mm, qué carajo hacen con mis datos. ¿Sí? ¿Y para mm, qué se utiliza esa información? O sea, y tenemos software que a través de un rostro, que nos, no digamos de si realmente eso funciona o no. Hablamos de lo tétrico de las potenciales usos de esto. Un software que con reconocimiento facial dice las potenciales de rostro, los potenciales enfermedades futuras que puede tener una persona, y eso finalmente puede ser, eh, imagínate, en Europa sé que esto no ocurre, pero en Latinoamérica sí, que todavía se envían currículum vitae o hojas de vida con las fotos de los mm, candidatos. Y yo puedo contratar ese software y mirar y decir si ese candidato es probablemente un problema futuro porque va a tener potencialmente una enfermedad. mm. Entonces yo no empezó a mirar y entramos en un área gris. Y si no hay regulación de por medio, como ocurre en Latinoamérica, entramos en un área, Claro, en una a nebulosa. ver, Nebulosa. vaya por delante que evidentemente eh, estoy a favor de una regulación, digamos, racional a la hora de hablar de estos temas. Eso va por descontado y cuando hablamos de ética creo que vamos un poco en sintonía de lo que hablamos, Mm, aunque no nos conozcamos, ¿no? En persona. mm, Pero aquí siempre para tener una visión un poco más abierta del tema, siempre trato de hacer la misma pregunta o el mismo razonamiento. Vamos a ver, estamos de acuerdo de que, como has explicado con el sistema de salud, se recaban esos datos y se puede llegar a no aceptar a una persona en el sistema de salud privado simplemente por el hecho de consultar una base de datos o un sistema o lo que sea y ver que tiene tal enfermedad. Vale. Pero eso no es ético ¿para quién? Esa es la pregunta. O sea, quiero decir, si sabemos diferenciar, para la empresa es súper ético, mm. ¿entiendes? Porque Para están el cuidando su ciudadano de a negocio, pie, sí. Están claro, cuidando su pa- negocio, la rentabilidad de su negocio claro, futuro, obvio, claro. Entonces, para el ciudadano de a pie no lo es, evidentemente, o no debería de serlo. por La realidad supuesto. es que a la mayor parte de la gente le da igual por desconocimiento. Mm, Y no pasa nada, o sea, estamos aprendiendo. Es normal que este tipo, con tecnologías que aunque nos pensamos que sabemos manejar muy bien, no tienen tanto tiempo, ¿vale? Entonces, me gustaría ver una estadística de accidentes de coches desde 1900, ¿vale? O 1920, no sé cuándo salió el primer Forte, pero bueno, por esa época, ¿no? A ver cuántos accidentes de coche habría por desconocimiento a la hora de conducir, ¿no? O de no existir una regulación que dijera a qué velocidad había que ir o por dónde había que circular, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Del tema 1925, modelo T. 25. Mira, pues 1925, ahí se hizo el Forte. Que no es el pues, primer auto, pues pero sí es el primer auto masivo. sí, claro, el primero en comercializarse, ¿no? Y estamos hablando un Sí. poco de lo mismo, es casi el mismo caso. Es decir, la tecnología que hace posible Internet en el año 90 o en el año 85 era para 4 privilegiados y ahora la usa todo el mundo. Sí, Pero la usa todo el mundo hace 25 años. Quiero decir sí. que no es hace tanto tiempo y evidentemente hay que legislar y hay que hacer las cosas dentro de un marco jurídico y algo que nos ofrezca un poco de orden. Lo mismo que con el tema de circular con los coches. Mm, Pero el debate es interesante en el punto en el que te planteas qué es la ética y por qué la mía es la buena y la tuya no. mm, ¿Entiendes por dónde voy? Es decir, es ahí donde se saca información de verdad.
Porque si lo único que estamos intentando hacer es reafirmar que lo que pensamos nosotros es lo mejor, estamos dando vueltas, nada más. Sí. Entonces, tratándonos de poner en el lado de la empresa y en el lado de no comprenderlo, ¿vale? Pero ni justificarlo, pero sí haciendo un poco de abogado del diablo y poniéndonos allí, en el otro lado, y tratar de justificar, o perdón, y tratar de entender por qué se hacen las cosas. Ujú. Y cuando haces esto, cuando haces este ejercicio, lo que ocurre es que te das cuenta que las cosas se hacen así porque siempre se han hecho así. Y ahí está el problema. Es Mm. decir, no se trata de ser el mejor hotel sin tener hoteles, sino de ser el mejor hotel pensando de manera lateral. Es decir, no haciendo lo que hace todo el mundo. Mm. O sea, el negocio de los datos lleva siendo negocio desde antes de Internet. Sí. Los espías han existido toda la vida, el tráfico de influencias ha existido toda la vida. O sea, quiero decir, no es nada nuevo. Lo que Solo pasa que es que ahora ahora en se ha vez de... digitalizado. Es la única Claro, diferencia, sí, por supuesto. Por claro, supuesto. El vender pero que sí es información existe claro, desde que existe la humanidad, ¿no? claro, Solo que antes decía, oye, te enteras de tal cosa y te estoy contando un dato privado de alguien, solo que ahora eso lo hace una empresa y lo recaba de forma sistematizada y a gran escala. y ahora nos molesta porque con eso ganan dinero. Sí, exacto. Entonces, quiero decir que sí, estamos de acuerdo en que, por ejemplo, el caso que has puesto de la sanidad es un caso flagrante y creo que ningún ciudadano puede estar de acuerdo con algo así, evidentemente, ¿sabes? Pero ya por sentido común. Pero hay otro lado de la moneda que es interesante visitar, aunque no nos guste y nos parezca feo, para entender dónde está el problema real. O sea, el Mm, problema real no es que se recaben datos. El mm, problema real es que seguimos queriendo hacer las cosas como se han hecho siempre, pero con herramientas nuevas. Es decir, mm. todavía no hemos dado el siguiente paso. Seguimos encendiendo fuego con 2 piedras, aunque tenemos mecheros. Eso te da para reflexionar. O sea, finalmente estamos manteniendo los modelos de negocio cuando los modelos de negocio se deberían haber transformado hace tiempo porque las tecnologías han cambiado. Eso es. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, partamos por una pregunta que le pusiste sobre la mesa para responderla. ¿Qué es para ti la ética digital? ¿O qué es para ti la ética de los negocios digitales? Joder, por esa pregunta podemos estar hablando días. ¿O cómo podríamos Bueno, resumirla, no? bueno, a ver, una ética digital o la ética digital no tiene mucho que diferenciarse o no tiene apenas diferencias con la ética al uso, ¿vale? Es decir, evidentemente existen leyes, ¿vale?, contra matar personas, pero cualquier persona que esté en sus cabales entiende que matar a alguien eh, no está bien, ¿vale? Hablamos de cosas que nos parece que no están bien. Y aquí también entra el tema de sesgos, que bueno, podría dar para otra rama, ¿no? Pero básicamente se trata de hacer las cosas dentro de un marco que nos parece lo menos dañino posible, Ok. ¿vale? Es decir, si estamos hablando de software, porque hablamos de ética digital, se trata de construir o confeccionar un software de una manera tal que provoque el menor efecto colateral posible, ¿vale? Y ahí podemos hablar de niveles, desde nivel energético, por ejemplo, a nivel de datos, que es de lo que estamos tratando hoy, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, todos sabemos el gasto energético que tiene un centro de datos. La otra vez leí una métrica obviamente, de un sitio de noticias profesional, ¿no? De alguien por internet random, de que van en Bruselas, si mal no me equivoco, a poner un centro de datos porque necesitan tener un centro de datos en Europa. Y que ese centro de datos consume 2 veces lo que consume la ciudad en su conjunto. Entonces, un solo centro de datos genera una carga energética superior a lo que hoy día consume una ciudad. Y estamos hablando que vamos a entrar en un futuro probablemente con problema energético. Entonces, si es algo atingente, el Claro, impacto de la energía y el impacto que tiene en el medio ambiente, que es algo que nunca se habla, el impacto, el impacto negativo de la tecnología en el uso de la energía y por lo tanto el impacto en el medio ambiente. claro, y ahora que lo has puesto sobre la mesa, el tema de este data center, volvemos otra vez a la dicotomía de saber o de intentar razonar si es ético o no. Quiero decir, si este centro de datos necesita consumir esa energía,
¿es ético? Bueno, depende de lo que ocurra con esa energía. Si se la estás quitando a la gente para que no, y no puede cocinar o no puede poner la calefacción y se la estás dando al centro de datos, pues hombre, podríamos discutirlo. Mm, Ahora, si resulta que plantamos centrales nucleares y abastecemos perfectamente ese centro de datos, ese problema se disuelve. mm. O sea, no se trata tanto, o sea, la Del impacto, ética, sino del claro, cómo se resuelve. Sí, estoy totalmente de claro, acuerdo. Sí. Y volvemos al mismo principio anterior, ¿no? ¿Cómo se resuelve generando el menor impacto negativo posible? Porque claro. claro, si le robo toda la energía a una ciudad para inventar un centro de datos, es como, amigo, te- no Claro. necesita mucha vuelta para decir, estamos O sea, castigando. en resumen, la ética al final va evolucionando con el tiempo. Es decir, yo no tengo la misma ética que tenía con 20 años, ni tendré la misma ética con 60 años que con los que tengo ahora. Mm, Evidentemente. Pues con la tecnología en general ocurre lo mismo. Antes, bueno, antes de la revolución industrial, lo normal es que los niños estuvieran trabajando 16, 20 horas diarias, o las que mm, fueran. Ahora, salvo en países que todos conocemos, pues bueno, el tema de que los niños trabajen es que ni se plantea. por Es decir, supuesto. salvo ciertas excepciones que también conocemos todos, ¿no? Temas de explotación infantil y tal. Pero sabemos de lo que hablamos, ¿no? Es decir, no se trata de tratar a la ética como algo superior, ¿no? O como un conocimiento superior inamovible, sino básicamente se trata de razonar un poco. O Mm. sea, no quiero quitarle un poco ese halo de, ¿no? De De grandiosidad. espiritualidad Hablamos, superior, sí, sí, sí. claro, se trata de razonar un poco. Es decir, algo no es ético. Bueno, vamos a ver si tiene solución y resulta que nos damos cuenta de que si tiene solución, deja de haber debate. Y el punto es que muchas empresas, y eso es a lo que quiero llegar, ¿no? Muchas empresas, cuando parten su modelo de negocio, esta temática no está ni en el centro ni en sus No, preocupaciones. Y debería ser una de sus preocupaciones cómo desarrollamos algo. Volvamos a la base. O sea, yo me dedico a los negocios, ¿sí? Y eso está sobre la mesa. Y este podcast se enfoca en los negocios. Ganar dinero no es un problema, ¿sí? El problema es cómo gano el dinero. ¿Sí? La rentabilidad, la ganancia, es algo que todos buscamos ganar dinero. ¿Sí? El tema es cómo lo logro, ¿no? Explotando a los usuarios o haciendo un negocio ético que todos ganen, ¿no? La sociedad en su conjunto, mi cliente y yo. ¿Sí? Si el problema no es ganar dinero acá, porque todos hablan de el lucro, no, el lucro, como que la gente lucra. El lucro no es malo, el tema es cómo lucro, ¿sí? claro, Eh, y además es como dices tú, que el tema es cómo lucro, pero también dependiendo de la situación. Y te cuento un ejemplo. Yo hace ya bastantes años, estuve a un paso de entrar en Facebook a trabajar. ok, Y no cogí el trabajo porque en aquel entonces además estaba en plan activista por la Internet libre y no sé qué, temas así un poco más de adolescente. Pero no lo cogí por una única razón, y es porque tenía cubiertas mis necesidades. ¿Entiendes? Yo no necesitaba el trabajo para darle de comer a una familia, o no necesitaba el trabajo pues eso, para sobrevivir. Por eso pude rechazarlo. Pero me pongo mm, en el lado de alguien que sí lo necesitara y yo entiendo que lo cogiera. Ahora sí. bien, el problema no está ahí. Volvemos a focalizar el problema en un sitio que tiende a ser el eslabón más pequeño, ¿no? O el escalón más pequeño de toda la escalera. El problema está en cómo se concibe el modelo de negocio general. Mm, Por ejemplo, cuando se habló, otro ejemplo, ¿no? Por cambiar un poco de temática. Cuando se habló de cancelar el tema de las cookies, o sea, dejar de utilizar cookies y tal, ¿qué es lo que se inventaron? Una super cookie. Es decir, el mismo modelo de negocio, pero con esteroides. Es decir, no existen departamentos en las empresas que se dediquen a pensar en solucionar problemas de verdad. No hablo de escribir código, ni hablo de escribir informes, ni hablo hablo de gente a la que le pagan por pensar. ¿Me mm. explico? O sea, resolución de problemas complejos, básicamente. Y ese es el punto, y ese es el diferenciador que hoy día podría tener un emprendedor digital, de decir, ok, solucionemos esto, pero solucionémoslo de la mejor forma posible, ¿sí?
Evidentemente, el primer camino es fácil, porque no tengo que pensar ni razonar, solo tengo que copiar y pegar, tal cual el código, copiar, pegar, echémosle para adelante. Pero si realmente me detengo un poquito y digo, ok, hay cosas que son necesarias y ahí entramos a la otra temática que tiene que ver con el tratamiento de datos, que quiero conversar contigo, la privacidad. Y es algo que mencionaste en su momento y no quise tomarlo para retomarlo ahora, que es, ¿necesito todos los datos que estoy pidiendo? ¿Sí? ¿O puedo funcionar con menos? Es que Ese es todos el lo tema. piden, ya, ok, todos lo piden, pero lo necesito. A mí me pasa, por ejemplo, que hay negocios que no tienen nada de presencialidad, no tienen ningún punto en que necesitan mi dirección, porque no la necesitan. ¿Para qué me la pide? Pues O sea, no me ese es vas a el tema. enviar nada, no me vas a enviar Claro, nada a mi casa, no me vas a enviar una factura, no hay nada digital, o sea, nada presencial. pues te lo ¿Para qué piden, te lo necesitan mi piden, dirección? te lo piden básicamente porque su modelo de negocio no se fija o no se basa en el servicio que te ofrecen a ti, sino que su Sí, modelo de negocio se basa en vender información. Es decir, exacto. que seguimos trabajando el mismo modelo de negocio, pero con herramientas más bonitas. Pero Ujú. sigue siendo lo mismo. Es decir, si en vez de tener el foco en seguir con el modelo de negocio de siglos, lo movemos y enfocamos los esfuerzos a ofrecer servicios digitales de calidad, ¿vale? Todo esto todas estas discusiones dejarían de tener sentido, porque de repente todas las empresas tendrían unos incentivos suficientes como para mover su enorme y grasiento culo sí, porque esto es así, pues, moverse Estoy hacia, totalmente de hacia acuerdo. otra dirección. Yo me río porque estoy de acuerdo, no porque lo Claro, encuentre claro, y lo digo así porque a las empresas les cuesta mucho pivotar y les cuesta mucho moverse. por Y toda les la cuesta burocracia, la mucho, gracia que tienen, sí. claro, Porque no son claro, fit, no son fit para nada, y ahí hablamos del pero- lean management, pero otra temática. no, claro, esa es otra guerra. Pero incluso empresas con dos personas. O Mm. sea, quiero decir, no te hablo de grandes multinacionales con muchos empleados. Yo he visto empresas de dos personas, dirigidas por dos, tres o una sola persona, que son verdaderos, o sea, no se pueden mover. No se pueden mover porque las personas que dirigen tienen el cerebro de piedra. Que no digo que sea malo, quiero decir, no estoy diciendo que esas personas estén dirigiendo mal sus empresas. Yo no soy nadie para decir quién dirige bien la empresa y quién no. Eso para Ujú. empezar. Yo no soy nadie para meterme en la empresa de nadie. Pero estoy convencido, porque además lo he visto funcionar, que el pensamiento lateral funciona. Es decir, si en vez de enfocarte, si tú tienes una aplicación, una startup que realiza un producto tecnológico, que es una aplicación para, yo qué sé, consultas telemáticas para el médico, ¿vale? Ujú. Si tú te enfocas a ser el mejor en, eh, en calidad de conexión, calidad de vídeo, calidad de audio, y una serie de features que podamos escribir en un papel, el negocio vendrá en algún momento, porque nadie lo hace. El negocio, por ejemplo, de ese nicho consiste en ofrecer un sistema de vídeo y audio, bueno, que funcione, ¿vale? Pero por detrás estamos recabando un montón de información y Mm. esa es la información que vendemos, ¿entiendes? Mm. O sea, el modelo de negocio no está en el negocio, sino que está en el subnegocio. ¿Qué es lo que Claro, te dice Facebook? Facebook dice, no, nosotros ganamos dinero por... No. Quien sabe de las ganancias de Facebook sabe que es cuánto, un tercio, un quinto, un décimo de la ganancia realmente la publicidad. La ganancia detrás es la cantidad de información brutal que venden, ¿sí? Que no claro, tiene que ver con la publicidad, con el ads, no con el Facebook claro. Ads o el Meta Business. No tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que está detrás de eso y que se lo Y ojo venden que, de forma, no sé si ilícita, pero no pública a tomadores de decisión. O sea, sí, sí, y es que además esto no vender es datos, conspiranoico, no es conspiranoico. no, no, Hay demandas de la cantidad de información, por ejemplo, que le vende el grupo Meta al FBI y la CIA. ¿Sí? sí, sí, Y son pero ya no demandas solo eso. colectivas, no son como de que un conspiranoico que lo echaron dentro dice que... son datos de la justicia de Sí, sí. Estados Unidos. ¿Sí? Sí, sí, y eso es hablando a niveles muy altos. Pero a mí me gusta bajarme a pie de calle, ¿vale? Que es lo que entendemos todos y lo que entiende todo el mundo. O sea, vender datos no consiste solo en ser Facebook y venderle datos a la FBI o a la Ujú. CIA. Vender datos consiste en tener tu empresita de 4 o 5 empleados,
tener un formulario en una web y utilizar el número de formularios que te llegan para captar clientes. Eso también es vender datos. Es decir, estás utilizando un dato que estás recabando de tus clientes. Mira, toda esta gente me está escribiendo con su email, su nombre y apellido. Toda esta gente me están escribiendo para que les haga no sé qué servicio. Y tú vas a una empresa con eso. Esos datos... ¿Eso es vender datos? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Te los estás vendiendo a ti mismo, pero los estás vendiendo, ¿entiendes? Sí. Los estás invirtiendo en algo que no es monetario directamente, pero sí indirectamente. Por supuesto, o sea, y bueno, lo conversamos antes de, en Europa es impensado la venta de datos, en Latinoamérica, sobre todo Chile, es normal comprar bases de datos. O sea, y comprar bases de datos. Tengo una base de datos de 10.000 emprendedores. Sí. ¿De dónde carajo salió esos 10.000 emprendedores? Sepa Dios cómo, pero están ahí. Y lo peor es que son reales, ¿sí? O sea, yo recibo al día más de 40 spam de servicios que ni me interesan, ¿sí? Y es porque alguien agarró mis datos en alguno de estos lugares, los vendió, y se los vendió un hijo de su pinche madre que me manda correo random de ventas de terreno. Es que, Dios mío, desde temas de virilidad hasta inversión en parcela. Y es como de... Sí, pero mira, hablas de la ley de protección de datos que tenemos aquí en Europa como poniéndola en un pedestal, pero y no está nada mal, ¿eh? O sea, quiero decir, la ley de protección Pero de datos está muy bien. ese es el punto, tienen, nosotros no tenemos. Claro, no, por eso digo que tienes razón, ¿vale? Está muy bien, pero cuidado con esto, porque hay mucha gente que se confía, es decir, está muy bien que en Europa tengamos una ley de protección de datos, pero yo también tengo mi correo lleno de spam, ¿me entiendes? O sea, con ley o sin ley. Claro, Internet es un fenómeno global y o una herramienta global, y por mucho que queramos ponerle puertas al campo desde Europa o desde donde sea, al final colocas un servidor en un sitio donde no existan esos tratados y se acabó. Rusia, ¿Entiendes? pero sí. Perdón, me atoré. Atoré un poco. O cualquier país africano. Sí. O del sudeste asiático que no sea tan bien regulado. Claro. Sí. No voy a decir nombres porque después me bajan los podcasts. No es que me hayan censurado un par de podcasts por hablar del mismo tema. Sobre todo en iTunes, gracias Apple. Ya que trabajamos con Apple. Te encargo la cantidad de capítulos que me han censurado en iTunes. Dios sepa por qué, y es porque digo empresa y país, en fin. Eso es otro tema que ahí ya eso sí que da para 3 o 4 podcasts más. Sí, de verdad, me han censurado 5 capítulos. 5 capítulos. Sí, y sin avisarme. Está el 45 y no el 46 y está el 47. Nunca no recibí, es como, amigo, por hablar de esta temática le hemos censurado el podcast. Solo me lo bajaron y es como, okay, mira, yo solo te digo... No voy a pelear con ellos, pero... Yo solo te digo una cosa. ¿Sabes que en Estados Unidos puedes beber alcohol hasta morir siempre y cuando tengas la botella metida dentro de una caja de papel para que no se vea lo que estás bebiendo, ¿no? Pues sí. Con eso te lo digo todo. La doble moral, amigo. O sea, voy a hacer un... Es que ya... No, yo no monetizo en YouTube, así que me chupo un huevo. Con tal que no me lo bajen en YouTube, genial. Pero es tonto, y lo voy a decir aquí abiertamente, que yo no puedo decir en YouTube pene o vagina, que son los nombres, ¿sí?, propios de un órgano reproductor, y las personas que hablan de sexualidad no puedan decir pene porque los banean, pero sí puedo decir toda la gama de sobrenombres que tiene el órgano reproductor masculino. O sea, propician que yo diga temas como coloquialismos para intentar de papaya y banana, en vez de tener que decir pene y vagina, que son los nombres reales, porque le escandaliza a YouTube que diga pene. Es que no tiene ningún pinche sentido. Pero eso obedece, mira, y nos estamos desviando un poco, ¿eh? No, pero es que quería dejar este tema, siempre me complica. Sí, pero este tema obedece además a corrientes sociales y a la cultura woke, sí, por supuesto. Claro, mira Disney también, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero en el fondo sí. Es decir, con los tiempos van de la mano de cambios y eso es inevitable. Nos pueden gustar más o menos, pero eso ya es una opinión. Quiero decir, existe una diferencia entre una opinión y una realidad. La realidad es muy difícil de ver. Yo creo que nadie puede ver una realidad pura al 100%, porque todos tenemos sesgos, evidentemente, y por supuesto. lo contrario
creo que estar equivocado. Daniel Kahneman, un Pero, paréntesis, Daniel Kahneman, uno de los mayores estudiadores de sesgos, dice, yo que estudio, me dedico a esto más de 20 años, no me siento mejor para tratar mis sesgos que otra persona. claro, Es decir, cuando es Daniel imposible. Kahneman, el que investiga esto desde hace siglo y es la personalidad, te dice que no puede controlar sus propios sesgos, que le queda a uno porque es un ser humano normal. No, no, claro, 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 está claro, está claro. Pero bueno, que eso daría para otro, para Sí. otros 2 o 3 capítulos. Ok, dos temáticas con las cuales me gustaría ir cerrando este capítulo y esta conversación que espero la haya disfrutado. Yo lo he pasado sumamente bien. Sí, espero que también. Primero es, ok, yo soy un pequeño emprendedor y tenemos dos tipos de emprendedores, lo conversamos antes. Tenemos el emprendedor que no es programador, que tiene una idea de negocio y contrata un equipo de desarrollo, y tenemos el emprendedor que sí es un computino, un programador que sí puede desarrollar su propio código. ¿Qué principios, aparte del pensar y pensar de forma lateral, que ya están posicionados, o sea, debemos pensar en un modelo de negocio mucho más complejo que explotar los datos, y tenemos que buscar formas alternativas de cómo hacer un negocio y diferenciarnos de la competencia? Eso debería ser claro. No los voy a aceptar no los voy a dejar sobre la mesa como algo que debería ser, porque no siempre están presentes, pero los ponemos sobre la mesa. Son la base. Lo hemos conversado contigo. ¿Qué estrategias, qué tips, qué recomendaciones tú le darías para que este código hiciera el menos daños posible o explotara lo menor posible a su cliente final, fuera del uso que debería darle? ¿Sí? A ver, es complicado, ¿eh? Reducirlo todo a un tip o a 2. Sí, pero Pero ¿qué hay como que decálogo de los 10 mandamientos, no en piedra, pero darías? mira, si quieres que te lo resuma muchísimo, para mí lo esencial está. O sea, has diferenciado, por ejemplo, entre 2 tipos de emprendedor, ¿no? Mm, El que es programador y el que no. mm, Eh, un programador no es un ser de luz, es una persona que ha estudiado una cosa y se dedica a una cosa, ¿vale? Si sí, quieres construir puentes, tendrás que estudiar por lo menos cómo funcionan las tensiones de los cables, si son puentes colgantes o ingeniería de materiales, o por lo menos que te suene. Es decir, si vas a emprender algo tecnológico, necesitas tener unos mínimos de conocimientos sobre lo que vas a emprender. O sea, es que parece de cajón, ¿no? Pero es que es de lógica. O mm, sea, si no, si vas a vender un producto digital, un software, intenta aprender cómo funciona la creación de software. No te digo que lo programes tú, porque evidentemente es una carrera de ingeniería como cualquier otra, se basa en experiencia, además de una serie de conocimientos que vas adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, no puedes hacerte programador en una semana, eso no existe. nadie es Tony Pero por Stark. lo menos, pero por lo menos sí tienes que conocer los fundamentos, cómo se Mm, trabaja en la industria, cómo se fabrica ese software, por qué se hace así, qué tipo de frameworks se utilizan a la hora de trabajar o cuáles son los que más se usan, cómo es la gente que desarrolla ese tipo de actividad, porque no es lo mismo un ingeniero de caminos que un ingeniero de software. Sus aspiraciones son diferentes, su forma de trabajar son distintas, es decir, personaliza todo lo que puedas tu propia empresa. Porque la única manera yo lo veo así, la única manera de conseguir un éxito, que no tiene por qué significar, no tiene por qué llevar de la mano el hacerse multimillonario, O ¿vale? unicornio, que es con lo que buscan. Eso es, son 2 cosas, 2 conceptos que no tienen nada que ver, pero la única manera de conseguir el éxito es que todo el mundo entienda lo que está haciendo el otro. O sea, todos hemos estado en empresas en las que nadie sabe lo que hace el de al lado. Eso no puede ser. Eso Mm, no puede ser. No, no es que no lo sepa, sino que no entiende su trabajo. La comunicación es esencial. Entonces, si tú vas a emprender ahora y no eres programador, pero tu producto es un producto de software, es decir, un producto tecnológico, empápate. Tu trabajo consiste en conocer cómo se hace ese, porque tendrás que dirigir los equipos de alguna manera, sobre todo al principio, que todo el mundo hace de todo, ¿no? mm, Luego ya el CEO se dedica a cosas de CEO, el CTO a cosas de CTO y así, cuando ya hay 20.000 empleados, ¿no? por Pero al supuesto. principio todo el mundo tiene que hacer de todo, con lo cual tienes que entender de todo. La responsabilidad recae sobre tus hombros, eres tú, es tu empresa. Por supuesto. Sí, y un tema, subtema sobre eso es, puedes confiar mucho en tu equipo de desarrollo, pero al fin y al cabo el negocio es tuyo, no de ellos. Por lo tanto, Por quien debe estar supuesto. preocupado por su negocio y por la buena ejecución de su negocio, eres tú como CEO, o como fundador, o founder, como queráis llamarlo. Sí, Claro, y genera una política de incentivos tal que tu equipo de desarrollo, ya no te digo que no se quiera ir, porque al final se acabarán yendo porque es normal, es ley de vida. Pero que cuando se vayan,
de tu empresa inciten a otra gente a ir a trabajar. Es decir, mi sueño es llegar algún día a esa empresa en la que cuando los empleados se van porque terminan un ciclo vital, porque por la razón que sea, a lo mejor se cambian de país, yo qué sé, cualquier cosa, aunque ahora ya daría un poco igual, claro. Pero bueno, me entiendes, ¿no? Sí, Cuando esos empleados se vayan, se cojan a alguien que conocen que está saliendo de la universidad o que va a empezar a trabajar o que lleva un tiempo trabajando o está buscando te y recomiendo acá. decirle, por ejemplo, te recomiendo que vengas a este sitio, se trabaja muy bien, joder, eso sí es Se una trata bien a excusa. lo humano. O sea, la cantidad. Voy a tener un capítulo con alguien que escribió un libro sobre esta temática, con que el lado oscuro de las startups y el nivel de explotación que hay dentro. No creo que sea algo a que no conozcas por estar inmerso en el sector. O sea, y gracias a Dios que no lo conociste de primera mano sí, porque no trabajaste en Facebook, pero los niveles de estrés y explotación que tienen esas personas, Dios mío, te lo encargo. Si se habla de la Sí, claro, cultura, claro, pero esto no es una cosa de ahora. Es decir, yo he trabajado más de 24 horas seguidas, por ejemplo. ¿Sabes? Ahora ni me lo planteo, ya con cierta edad ya ni me lo planteo, ¿me entiendes? Pero al principio, hace unos cuantos años, bueno, ¿por qué no? ¿Sabes? Había que mm, demostrar y nos creímos en aquella ocasión mucho el discurso de estamos todos en este barco, cuando no era verdad. Estaba uno en el barco, los demás éramos todos prescindibles, ¿me mm, entiendes? mm. Que no estoy diciendo que tengamos que ser imprescindibles, lo que estoy diciendo es que tú, CEO de tu empresa o director o como lo queramos llamar, tu misión, sobre todo al principio con empresas pequeñas, con startups, no es ser un unicornio en 2 años y vender la empresa. Tu misión es, o debería de ser, vender el producto, fabricar el producto que quieres vender lo mejor posible y para ello necesitas personificar, es decir, tratar a las personas de manera individual, no todas las personas funcionan igual, y segundo, generar una política de incentivos tal que tu equipo técnico se involucre a un nivel de pertenencia a la empresa. Es Y decir, el yo haría, famoso que se ponga sí, en la camiseta, ¿no? sí, pero porque quieren, no porque lo obligáis, ¿sí? Eso es. Yo retrocedería un punto más atrás que tu software, que tu desarrollo soluciona un problema real. O sea, esto está claro. Hay problemas ficticios que uno se crea en la Claro. mente y desarrolla modelo de negocio en problemas que no tiene nadie más que tú en tu... Bueno, cuidado con esto, porque hay gente experta y a mí me da mucha envidia, y te lo digo como me da mucha envidia esos cerebros. Hay gente experta en generar necesidades que no existen. De Sí, hecho, mucho del mercado a lo largo de los siglos ha funcionado así y va a seguir funcionando. Es decir, generar una necesidad que antes no existía, podríamos calificarlo de evolución también, ¿eh? sí, pero ojo que a pesar, en mi mirada, ¿no? Solucionan un problema que ya existía pero de una forma distinta y generan el deseo de satisfacer esa necesidad de una forma distinta, ¿sí? Por ejemplo, todos decían, que inventó Apple, nadie necesitaba un smartphone, sí, pero necesitaban comunicarse. Y existían los teléfonos fijos, pero necesitaban una forma distinta de comunicarse. La necesidad siempre existió, que es comunicarse entre dos personas. El tema es que la forma en que se solucionaba esa necesidad generó un deseo porque era mucho más atractiva que el resto. Entonces, claro, Steve Jobs no generó una necesidad nueva, la necesidad existía, se tenía que comunicar, solo que generó una solución tan atractiva que fue, todos Bueno, quiero solucionar de esa forma. y tienes el caso de YouTube. Nadie necesita ver vídeos. Bueno, cuando salió la primera versión de YouTube con el famoso vídeo Del del hipopótamo. creador sí, en el zoológico, nadie necesita ver vídeos. Hoy sí. Hoy Sí, la información se pero mueve por ojo, ahí. pero ojo, o sea, claro, nadie necesitaba el vídeo, pero todos teníamos, perdón, un grupo de personas privilegiadas tenían una cámara VHS y hacía grabaciones ridículas de los cumpleaños y después lo mostraba y decía, mira, este cumpleaños fue... O sea, la necesidad estaba, solo que se solucionaba de una forma distinta, ¿sí? Que era este VHS que lo conectaba con un televisor antiguo, con un cablecito, entonces el, 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 Por eso te digo que esto, el guardar recuerdos y el compartirlos con otros siempre existió. Teníamos los álbumes de fotos. Hay de una familia que tenga álbum. Yo no tengo álbum de fotos. Sí, no tengo álbum de fotos de nada. Y no soy tan viejo, ¿eh? Tampoco soy tan joven, pero no soy un joven. Soy millennial, crecí en los 90, ¿no? En los 90 cuando sí las fotos eran normales. ¿Sí? Yo usé Kodak, yo tuve un celular que se le agregaba la cámara,
No que tenía cámara. Se le agregaba la cámara que tenía 0, nada píxeles, así que era tú sacabas fotos de rombo. Entonces, y teníamos álbumes familiares y contamos la historia y cada foto tenía una historia. O sea, eso de compartir recuerdos y compartir cosas con otros siempre existió. ¿Sí? El tema es que lo que se hizo fue, se sistematizó de una forma distinta y fue mucho más atractivo. Claro. En el tiempo en que, recuerden, esto los jóvenes de hoy día no tenía menor idea. Antiguamente uno entraba a YouTube y tenía que cargar el video antes de reproducirlo. Así, no. Eran otros tiempos de internet. Se descargaba el video y después podía reproducirlo. No como ahora Esto que... se va a convertir en el podcast de los viejos, Miguel Ángel. Sí, me siento, Las nuevas generaciones decir como, ¿qué carajo están hablando esos tipos? Sí. Ustedes no saben, niños, lo siento, tengo que decir esto. Ustedes no saben, niños, lo que significaba pedirle un número a una chica en los años 90. Porque te daba un número fijo y normalmente respondía el papá. ¿Sí? Sí. Hoy día tú pides ni siquiera pides el número, pides el WhatsApp y tienes acceso directo a esa persona de forma directa sin ningún intermediario. No saben el miedo que significaba para uno llamar por teléfono y escuchar una, ¿aló? ¿Por qué quería hablar con mi hija? Y se te acababa todo el romanticismo y todo tu speech de, hola, ¿cómo estás? Se te iba a la mierda. Se te iba a la mierda porque tú escuchabas ahí al papá y te meabas. ¿Sí? Sentías ahí la orina corriendo entre medio de tus piernas porque decías, ¿qué le digo después? No tengo ninguna seguridad. Esto no lo conocen los chicos. Oye, para ir terminando, y último tema, la explotación de sesgos es parte normal, queramos o no, de la industria digital, ¿sí? De la exacerbación de los sesgos. Quien no sepa de sesgos, tengo un par de capítulos sobre sesgos cognitivos donde se desarrollan los principales para que lo puedan ver. Y eso está en la serie de neuromarketing, ¿sí? Que hablo de los sesgos cognitivos y cómo funciona nuestro cerebro. Por si alguien no entiende mucho la temática, para que pueda profundizar en eso. Pero, ¿cómo poder hacer un negocio de forma muy sencilla, no tan sencilla, sin tener que explotar necesariamente estos sesgos? Uno de estos sesgos, por ejemplo, como yo sé que la mayoría de las personas no leen, escribo unas políticas de privacidad con 45 páginas que nadie lee, pongo a aceptar y ahí escribe que me entrega un riñón, ¿sí? Pero como nadie se da el trabajo y sé que nadie se da el trabajo de leer más que un grupo privilegiado de ser humano que están en otro nivel y en otro universo, la mayoría de la gente, todos hemos aceptado políticas de privacidad que no tan solo son largos, sino que están en un idioma difícil de entender. Y están hechos de esa forma por algo. No es gratuito. Si están hechos en un idioma complejo y tienen una extensión ridícula solo para meter entre medio términos que si uno fuera consciente que está aceptando no lo aceptaría. ¿Cómo, como emprendedor, hacer un negocio sin tener que recurrir a esto? ¿Existen formas de evitar esto? Esta es la misma pregunta. O sea, la pregunta es cómo hacer máquinas tragaperras y evitar a los ludópatas, ¿no? Quizá. Es un problema de difícil solución. A ver, al final cuando creas un modelo de negocio digital, sea una web, una aplicación, cualquier cosa, ¿vale? Incluso un cajero de sacar dinero del banco, que es puro hardware al final, es inevitable pensar, o sea, es inevitable caer en sesgos. Por ejemplo, aquí en España hay un banco cuyos cajeros automáticos son muy modernos y se ven muy bonitos, pero ¿qué ocurre? Que están un poquito más bajos de lo normal. Entonces, una persona de una altura normal de 1,80 como yo, tiene que estar un poquito agachado y es incómodo. Mm. Yo estoy convencido de que eso está hecho a propósito. ¿Entiendes? Ahora que han cerrado muchas sucursales para evitar colas o para que sea... Mira, vamos a pensar en positivo si quieres. No lo creo, ¿eh? He trabajado en banca, o sea que sé de lo que hablo. Pero a lo mejor para que las personas mayores tengan un acceso más, ¿sabes? Sea más accesible, yo qué sé. Yo diría para que Por la no gente esté quedarse el en todo menor tan tiempo negativo. posible, que sea tan incómodo estar frente al cajero, que esté lo menos posible. Esa es mi Sí, mirada. yo también. Pero quería darle una pincelada positiva, ¿no? Que siempre estamos hablando de cosas mal. No, yo no soy tan positivo en esta vida. Yo creo que está hecho lo suficientemente incómodo para que tú entres, se gire la plata y vírate porque viene el segundo. Así que muévete Claro, lo más rápido entonces, posible. al final esto es como si dijéramos sesgo por diseño, ¿no? O sea, Ujú. va a venir queramos o no. Entonces, como esto es una realidad y cualquier cosa que hagamos va a estar sesgada por nuestra propia mirada y la de los compañeros de los que nos rodeemos, lo mejor siempre para mí es ponerlo a prueba. Es Mm. decir, sacarlo
de la zona de confort. Y la zona de confort es nosotros los creadores. Nosotros somos los que hacemos el aparato o el programa y nos es todo muy bonito. Joder, qué bonito es, nos encanta, no sé qué. Lo sacas fuera de ahí y de repente te das cuenta de que no es funcional, por ejemplo. A mí eso me ha pasado con software que yo he creado. Joder, qué bien, me parece que está estupendo, cumpliendo una serie de normas y tal. Se lo he dado a mi madre y mi madre no ha entendido nada. He fracasado. ¿Entiendes? O sea, al final, si sacas las cosas fuera de la zona de confort, es cuando las pones a prueba de verdad. Y para mí eso es, digamos, la prueba definitiva. Si quieres evitar sesgos, todo lo posible. Sobre todo explotarlo. Oye, en resumen, para aquellos emprendedores, en palabras de Jorge, parafraseando a Jorge, ¿no? Si quieres entonces generar una solución y evitar tener que caer en los juegos, no sé si sucios, pero los juegos raros que tienen la mayoría de empresas tecnológicas, las Big Five, que no es necesario mencionarlas porque si no van a censurar el podcast, pero no, que son Facebook, Amazon, Apple, Google. ¿Por qué me falta una? Son Big Five. Facebook, Amazon, Google. Bueno, di BlackRock y ya englobas a todas. Sí, y que tenemos la sexta, que nunca nadie pone, que es Alibaba, que es un gigante chino que mueve miles de millones de dólares. Primero entonces, dedícate a crear un muy buen producto, ¿sí? Para que tus ingresos vengan de la producción o sea, del producto mismo, de que el producto sea bueno y no de tener que hacer cosas por debajo para subsistir. Y esta combinación de consejos no de solucionar un problema real y dedícate a solucionarlo de la mejor forma. ¿Sí? Cuando Claro. uno crea un modelo de negocio de esa forma, recurrir a otro tipo de estratagemas para ganar dinero o sacar ganancia, solo te quitan tiempo. Al Porque final cuando se trata de ponerse a trabajar, si te das cuenta. O sea, deja de copiar, resumiendo, sí, deja de mucho. copiar y pegar y trabaja. Claro, claro. Mira esa frase, con esa frase terminamos. Deja de copiar y pegar código y empieza a trabajar en desarrollar uno que sea mucho mejor que la competencia. Y con eso te ahorras toda la explotación de la ética. Jorge, gracias por esta conversación. Yo lo pasé muy bien, espero que tú igual. Espero que a las personas que nos estén escuchando les haya gustado. Hablamos de temáticas bastante complejas, de la forma más sencilla posible. Espero hayamos cumplido la misión. Por favor, ¿cuál es tu Twitter? Para que la gente, X, Twitter, yo sigo diciéndole Twitter, no, todavía no me acostumbro a la X. Yo también. No. Y nos moriremos diciendo Twitter, ya lo verás. Sí, sí. Es un poco raro porque tiene muchos años mi cuenta de Twitter. Es Giorgio Vas con 2 S y, ¿vale? Vas. Entonces, búsquenlo ahí, porque créame, yo se los recomiendo, yo he leído un montón, yo le he hecho preguntas, de hecho estas interacciones hemos tenido mucho antes, preguntas sobre ciertas temáticas que no me quedaron tan claras dentro de su hilo y ha tenido el nivel de atención de responderme y de explicarme algunas cosas las cuales no quede claro. Entonces, si quieres aprender, si quieres ver, tiene un hilo, por ejemplo, de la super cookie, tiene un hilo completo explicando el modelo de las cookies, la nueva super cookie, los peligros que esto podría significarían. Tiene modelos criticando, por ejemplo, los softwares de rastreo en el COVID, en el contexto del COVID, algo que ya estaba mucho de moda y en algunos países se está ejecutando, incluido Chile. Entonces, tiene para mí, cada problemática importante en el mundo de tecnología, Jorge tiene o va a tener un hilo explicándolo al detalle para incluso personas que no son tan cercanas a la tecnología desde el punto de vista del código como yo. Así que yo soy más usuario que programador. Yo no sé programar, ¿sí? No sé programar en nada. Y todos dicen como el código es un nuevo lenguaje. Bueno, yo sigo siendo analfabeto y probablemente y a esta altura de mi vida lo siga haciendo, ¿sí? Entiendo... Nunca es tarde, nunca es tarde. Nunca es tarde, sí, pero si algo complejo, ya me complica el inglés, voy a aprender código. Pero el punto es, si quieren entonces aprender sobre tecnología en forma muy sencilla y de forma muy didáctica, yo les recomiendo los hilos de Jorge. Así que muchas gracias por estar acá conectados y esperemos poder conversar en otra oportunidad. Claro, cuando quieras, cuando quieras. Así que muchas gracias por estar conectado y los voy a dejar, antes de silenciarme, por no apretar más los botones, voy a dejar con el cierre del programa. Gracias y nos vemos en una siguiente oportunidad. Recuerden seguir este podcast en todas las plataformas. Estamos en ebooks y de ahí sale a iTunes, si es que no me censuran, a Google Podcast, a Spotify, y también estamos en el video podcast en mi canal de YouTube, si es también que no nos censuran por decir pene. Muchas gracias por estar conectado y nos vemos en un siguiente capítulo. Gracias, Jorge.
Gracias. Y te esperamos en otra oportunidad. Así que vamos ahí con el cierre. Pum, pum, apretar botón.